tal? ¿Cómo les va? Estamos teniendo problemas con la sala virtual, pues se supone que ustedes se tendrían que poder unir sin necesidad de que yo les envíe el link o de que yo los admita. ¿Mm? Por lo menos así era el año pasado. Sí, doctor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, David? ¿Cómo Bien va? nomás, doctor. Bien, bien. Bueno, muy bien. Bueno, estamos perfecto, porque creo que ustedes tienen un link que tendría que permitirles ingresar directamente, sin necesidad de que yo les envíe el link o sin necesidad de que sean admitidos así como invitados. Bueno, vamos a ir uniéndonos. Bien, les comento. Lo que vamos a ver el día de hoy es toda la parte diagnóstica de los trastornos del estado de ánimo. Y la próxima clase van a ver la parte terapéutica farmacológica, también de los estados de ánimo, con el doctor Espínola. Ya tenemos, espectacular, bueno, creo que ya estamos bastante. Bien, cuéntenme, ¿me pueden ver bien? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, doctor, se ve bien. Bueno, espectacular. Esperen que vamos a ver cómo está este tema de la conectividad. Bien. Bien. Bueno, les envié algunos materiales vinculados con el tema diagnóstico, vinculado con el tema, tienen los dos manuales que están vigentes hoy en día para hacer diagnóstico, el CIE-10 y el DSM-5. El CIE-11, que es la modificación del CIE-10, va a entrar en vigencia recién, se estima en el 2022, supuestamente iba a entrar en vigencia ya, pero con este tema de la pandemia es probable que se haya atrasado. Hay algunos cambios en el CIE-11, pero no son tan relevantes. O sea, lo más importante que queremos que ustedes sepan está en el CIE-10 y es lo que está vigente hoy en día. La mayoría de los cambios del CIE-11 son parecidos, o sea, están en el DSM-5. El DSM-5 se modificó es DSM-4 y se modificó en el 2013 por DSM-5 con las particularidades diagnósticas que ya ustedes van a ir conociendo y justamente se acuerdan que la clase pasada estuvimos viendo que en psicopatología los diagnósticos se hacen por signos y síntomas. Lo que se llama a partir de 1970 criterios diagnósticos. El equipo de John Finer de la Universidad de Washington en St. Louis consideró interesante directamente llamar criterios diagnósticos a los signos y síntomas de los trastornos mentales para evitar esta dualidad. ¿Es un signo? ¿Es un síntoma? ¿Es algo observable o es algo reportable verbalmente? Bueno, y vamos a ver algo que está muy vigente hoy en día porque con este tema de la pandemia, hay algunas prevalencias que se han disparado y el tema epidemiológico está muy en estudio. Nosotros participamos el año pasado como Paraguay en una investigación sobre un instrumento para medir temor al COVID en toda Latinoamérica y lo que vimos es que justamente los países menos afectados por temor al COVID eran Uruguay y Argentina, y los más afectados creo que eran México, Perú, Paraguay estaba en el medio. Eso es importante. ¿Qué tal, doctor? Vamos a ser coanfitrión. Ahí está. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos. Estamos de vuelta con problemas en el grupo, porque estamos con una versión medio rara del Zoom, o sea, estamos teniendo que admitirlos cuando se supone que ustedes tendrían que poder entrar directamente ya a la sala. Creo que el link nos están dando y creo que tenemos que hablar porque creo que habrá quedado abierto en la sesión anterior, me parece, porque cuando yo entré decía que había una sesión abierta. Así que, bueno.
Le estaba comentando, doctor, que lo que vamos a ver hoy son los criterios diagnósticos para los trastornos del estado de ánimo y vamos a ver algunas particularidades de los mismos en cuanto a las partes neuroquímica, endocrina, inmunológica. Vamos a tratar de ver esto muy brevemente porque hay mucho que ver, ¿no? Esto es bastante complejo. Le estaba comentando a los estudiantes que hoy en día ellos ya tienen, por lo menos los breviarios, de los dos instrumentos que están vigentes para hacer diagnóstico. Salvo en Cuba, creo que en Cuba hay un manual diagnóstico psiquiátrico propio de ellos, pero bueno, eso es medio extraño, ¿no? Para colmo usan términos súper interesantes, pues súper técnicos, pero súper antiguos también, ¿no? Tienen una terminología bastante rara. ¿Cómo era? Un psiquiatra cubano me comentaba los términos que usan así bien de la psiquiatría antigua, o sea, para... ¿Cómo era? Catanimia, me dijo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que algo que... Bueno, es interesante, pero bueno, en el mundo lo que se utiliza es el DSM-5 y el CIE-10, que va a cambiar, en verdad ya cambió en términos de que las modificaciones, pero el tema de la vigencia del CIE-10 en los servicios de salud, por lo menos lo que se informó que se estima en el 2022, y los cambios del CIE son cambios muy parecidos a lo que está hoy en día vigente el DSM-5. Incluso hay cambios de trastornos nuevos, por ejemplo, el trastorno de duelo complicado, es un trastorno que se reconoce en el CIE-11 y no se reconoce en el DSM-5. Es algo interesante eso, los cambios de la esquizofrenia también, que se habla de 4 tipos de esquizofrenia y uno con el famoso toque cognitivo, o sea, con deterioro cognitivo, la famosa demencia precoz. Bueno, entonces vamos a comenzar la clase. Doctor, ¿algo que usted quiera agregar? Oh, súper bien, súper bien. Hoy sabemos, ¿verdad?, que los trastornos del humor son una de las primeras causas hoy de ir al psicólogo, al psiquiatra, ¿verdad? En nuestro día a día, ¿verdad? Ya síntomas muy, muy leves, ¿verdad? Y eso diagnosticado, hasta algunos llegan ya muy, muy complejos al consultorio, ¿verdad? Ya habiendo sido evaluado por varios colegas, de repente cardiología por los síntomas cardiovasculares, por el gastroenterólogo, síntomas gastrointestinales, por ahí el neumólogo porque no estaba respirando bien, y un montón de colegas que ya muy tarde llega el psicólogo, al psiquiatra, ¿verdad? Y evidentemente cuando más tarde llega, más limitados estamos a la hora de intervenir, ¿verdad? Sí. Una particularidad también que es importante es el tema del problema de la ocupación o la intrusión de un campo de especialidad en otro. Pasa mucho que muchos profesionales de la medicina medio que se meten un poco en el campo de la psiquiatría, medicando con psicofármacos, y no es lo ideal eso. Es como que, no sé, un neurólogo medique para, no sé, problemas cardiológicos, más o menos así, es solamente que no se lo ve con ese grado de gravedad. Entonces pasa mucho eso, doctor, que a veces hay pacientes que llegan, que están medicados por un cardiólogo, un médico clínico, con psicofármacos muy fuertes, muy complicados, con potencial adictivo, y es peligroso eso. Por eso siempre cuando la persona está tomando psicofármacos, siempre es mejor, bueno, sería bueno que vos consultes con los especialistas en el área. ¿Quiénes son los especialistas en psicofarmacología y los psiquiatras? Es importante porque si no tenés un monitoreo, o los famosos casos, no, yo tomo clonazepam hace 10 años. ¿Y quién te recetó eso? Y no, una vez tuve una crisis, me dieron esto y me quedé con eso y seguí tomando y seguí tomando y seguí tomando y fui aumentando y fui aumentando y fui aumentando y bueno, ese es un ejemplo. Es como que alguien tome atenolol, no sé, porque se lo dio, no sé, un médico de guardia, le dio atenolol y no, yo tomo atenolol, me hace bien, no siento nada cardíacamente. Bueno, pero
¿Estás con una bradicardia de hace cuánto tiempo? ¿Eso tiene sus efectos? ¿Tiene efectos adversos? Se supone que si estás tomando una medicación así, tendrías que consultar con un cardiólogo. Bueno, fíjense ese tema que es complicado, ¿no? El tema del respeto de las especialidades, y ya van a ver que el tema psicofarmacológico es demasiado complejo, influye demasiado en la conducta, entonces es muy importante siempre ese tema. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a ver también algunas actualizaciones que es interesante que veamos de la prevalencia de los trastornos del humor, que como ustedes saben es un campo que se volvió más prolífico que nunca últimamente por el tema de que, bueno, con esta pandemia las prevalencias han aumentado. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con este tema de los trastornos del estado de ánimo. Denme un feedback. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, Bueno, doctor. muy bien. Bueno, fíjense que generalmente el estado de ánimo influye prácticamente en cualquier aspecto del comportamiento, de la cognición, de las emociones, y fíjense que también muchas veces son cambios que son más detectados primero por la familia que por la persona que padece el cambio. Fíjense este caso de una persona que tiene un antes y un después muy grande. Era una persona con ciertas características, con ciertos comportamientos, con ciertos intereses, y de repente la persona cambia totalmente de intereses, su conducta cambia, empieza a estar con una hiperactividad muy complicada, empieza a hablar muy rápido, a no respetar los límites sociales, a estar todo el tiempo ejercitándose. Bueno, caso 1. Caso 2. Fíjense una persona que nosotros podríamos sospechar que está teniendo un trastorno neurocognitivo frontotemporal, una demencia frontotemporal. Pero si vemos sus antecedentes, vemos que esto que le está pasando a los 64 años no es nuevo, que tiene estos periodos de fluctuación anímica en los cuales está excesivamente expansivo, con un sentido de grandiosidad. Fíjense, esto puede parecerle un poco irrisorio, pero es preocupante. Una persona de 64 años que va a un gimnasio, se expone a lesionarse, dice que está preparándose para ser modelo en Europa, saca créditos y compra una Ferrari antigua, de repente está manteniendo a 3 chicas jóvenes que viven con él, probablemente pueda incluso relacionarse sexualmente con las 3 si está con el estado de ánimo exaltado, eso puede suceder. Además está el efecto Coolidge, que ya le voy a contar cuando veamos la parte sexual de qué se trata. Bueno, bien. Y esto no es nuevo. Fíjense que su ex esposa reporta que siempre esta persona fue así, fue fluctuante. De repente estaba muy exaltada por varias semanas, de repente le agarraban episodios depresivos. Bueno. Tercer caso. Fíjense el discurso de esta persona. No sabe si va a ser el presidente del país o hacer una contribución a la humanidad. Se considera que es la persona más inteligente del mundo, no tiene ningún contacto político ni tampoco tiene ningún conocimiento de física, pero él cree que con su sola capacidad, él puede, si él quiere, ser el presidente de la República, reformar la física, descubrir la fisión fría, descubrir una manera de generar energía de manera perpetua. Bueno, este discurso es interesante porque acá lo que ustedes ven es la grandiosidad propia de un episodio. En este caso parece más maníaco que hipomaníaco. Ya vamos a ver la diferencia. Bueno, y este es un caso más extremo aún, de una persona que se fugó de la casa, o sea, abandonó la casa sin avisar, y está viviendo en un estado de indigencia, de mendicidad,
pero él cree que es un profeta y que tiene un mensaje para transmitir. Terminó hospitalizado por un cuadro de hipotermia y fíjense que sin estar medicado prácticamente tiene hiposomnia, taquilalia, aparentemente también taquisiquia, tiene un delirio de grandeza, de grandiosidad o delirio megalomaníaco con respecto a que es el profeta de una nueva religión. Bien. Bueno, este es un caso muy extremo, es un archivo psiquiátrico, esto se llama autodecoración. Los pacientes con manía pueden tener conductas de autodecoración, acá hay una, pero yo he visto también otras, por ejemplo, mujeres que prácticamente se pintan, se pintarrajean todo, se ponen muchas cosas encima, bueno. Y este es el caso de Grit McLean. Grit McLean es un modelo publicitario que un día se le ocurrió subirse en unas estructuras que están en Times Square y empezar a gritar enojado contra todo el mundo, contra el presidente de los Estados Unidos, contra la gente que pasaba. Bueno, tiempo después, obviamente que la policía lo agarró, lo hospitalizó. Se usó esto de una manera un poco burlona. Ah, jaja, miren, está desnudo. Bueno. Y en verdad él dio una entrevista y dijo que él tiene trastorno bipolar tipo 1 y lo que había tenido un episodio de manía, que había dejado la medicación, que empezó durmiendo muy poco, bueno, y comentó un poco de su caso. Bien. Una de las personas que también se cree que está dentro de este espectro de trastornos era Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe lo que hacía para tratar de bajar un poco su nivel de agitación era tomar alcohol, cosa bastante frecuente en estos pacientes. La mitad de los pacientes con trastornos bipolares tiene un consumo problemático de alguna sustancia. Bien. Estos pacientes que vimos, estos reportes que vimos, estas viñetas diagnósticas que vimos, tienen que ver con alteraciones en el estado de ánimo y la pregunta es, ¿qué es el estado de ánimo? ¿Algún voluntario para decirnos qué es el estado de ánimo? Si no, elegimos a dedo. Patricia, que tenés el micrófono prendido, ¿podrías Podría decirnos ser qué es el estado de ánimo? Alguien estaba diciendo, pero puede ser Patricia, ¿qué es el estado de ánimo? Díganos, todavía no vimos nada de esto, así que pueden decirnos lo que les parezca. Patricia. ¿Algún voluntario? El estado de ánimo, ¿qué es? ¿Qué es el estado de ánimo? y cómo se siente un paciente o persona. Bueno, tiene que ver con cómo se siente el paciente. Muy bien. ¿Algo más? ¿Qué suele ser? Porque fíjense que el problema con el estado de ánimo es que se confunde con las emociones. Y hay una polémica de si es lo mismo o no. Y lo interesante es ver, porque en verdad el estado de ánimo es un mecanismo un poco más primitivo que las emociones, un poco más tosco y más complejo y más general y más problemático también, porque justamente no podemos estar sin estado de ánimo y sí podemos estar hipoactivados en algún tipo de dimensión emocional. O sea, podemos estar sin tristeza, pero no podemos estar sin estado de ánimo. El estado de ánimo siempre está activado de alguna manera. ¿Algún otro voluntario o voluntaria que quiera participar, dar alguna impresión de lo que es el estado de ánimo? Podríamos Podría ser decir nosotros que la... es una actitud. Bueno, una actitud tiene que ver con eso, David, tiene que ver, el estado de ánimo marca las actitudes que tenemos. Si nuestro estado de ánimo es más expansivo, vamos a tener una actitud más de búsqueda, y si nuestro estado de ánimo es más
retraído vamos a tener más una actitud de evitación. De ahí viene la presumible función que tiene el estado de ánimo, que es permitirnos adaptarnos al entorno a partir de cómo el entorno es. ¿Algo más que quieran agregar? ¿No sería la forma de medir el estado dinámico de una persona? Bueno, qué Mientras interesante, Humber, lo que decís. Sí, tiene que ver con, podría ser un indicador del estado general de una persona, del estado del organismo. Sí, podría ser. Sí, muy bien. ¿Algún otro aporte? El estado de ánimo, ¿en qué lo han sentido nombrar? Eh, Algo de fisiología del estado de ánimo, de qué neurotransmisores suele depender, cuáles son las regiones cerebrales más implicadas, qué patologías orgánicas afectan el estado de ánimo. Les digo una, hipotiroidismo, por ejemplo. Esclerosis múltiple. Son dos patologías un poco típicas que afectan el estado de ánimo. Bueno, muy bien. Rápido. El estado de ánimo es un mecanismo que está en nosotros para ayudarnos a adaptarnos al entorno y que nos informa de una manera global si el entorno es más positivo, placentero, apetitivo o negativo, doloroso, aversivo. Esa es la definición más comportamental del estado de ánimo. La definición más evolutiva del estado de ánimo es que el estado de ánimo es un mecanismo que nos informa a nosotros del control que tenemos con respecto al entorno y por lo tanto es un procesamiento, implica un procesamiento bastante complejo de la información porque implica el procesamiento de cuántos recursos tenemos y cómo es el entorno. De ahí, cuando vemos una persona que está afectada en el estado de ánimo hacia arriba, vamos a decirle metafóricamente, o hacia abajo, vamos a ver que cambia la autoevaluación de sí mismo. Si estoy para arriba, yo soy una persona hiperpoderosa, y si estoy para abajo, yo soy una persona impotente. Si estoy para arriba, el entorno está lleno de oportunidades, y si estoy para abajo, el entorno es aversivo, es vacío, es peligroso. Bueno, el estado de ánimo se relaciona con las emociones. Cuando el estado de ánimo está afectado hacia arriba, es más propenso, o sea, somos más propensos a sentir emocionalidad positiva, placentera, expansiva. Felicidad, alegría, por ejemplo. Bien. Cuando el estado de ánimo está para abajo, somos más propensos a sentir, lo primero, tristeza, también ansiedad, ira. La ira también se puede sentir si el estado de ánimo está levemente para arriba. La irritabilidad. Muy bien. Hay varios factores que afectan el estado de ánimo. Si querríamos artificialmente deprimir a alguien, podemos hacer que duerma más de 12 horas por día, que esté aislado, que esté inactivo, que no se alimente bien, o frustrarlo permanentemente y de manera aleatoria, que es lo que se hizo en los experimentos de 1970 con perros. Es lo que se llama indefensión aprendida. Hay muchas patologías que afectan el estado de ánimo, desde patologías orgánicas, están reportadas más de 60, 70 patologías orgánicas que afectan el estado de ánimo, pero también hay patologías propias del estado de ánimo, que son las que vamos a ver. Generalmente las patologías del estado de ánimo hoy en día se dividen en dos: todo lo que tiene que ver con bipolaridad, todo lo que tiene que ver con estados depresivos. Bueno. ¿Dudas o preguntas al respecto? Esto es una ficción, esto de para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay síntomas mixtos que desafían la noción de que el estado de ánimo es algo tipo una especie de aguja que nos indica cómo estamos. Cuéntenme. Profesor, sí, Sí. sobre el punto, nomás para un poquito de experiencia, ahora comentar, ¿verdad? Que visto en la práctica clínica de los colegas, es mucho más fácil percatarse de los síntomas del humor si están para abajo
y cuando los síntomas del humor están para arriba, se suele tomar casi como normal, ¿verdad? Es muy común un médico de una práctica general rápido detecta a alguien que está, ¿verdad? Con el estado de ánimo bajo, pero si está con el estado de ánimo alto, por lo menos así a priori, no le llama mucho la atención. Bien. Ya va a tener que activarse más circuitos para que de repente el médico lleve en cuenta eso, ¿verdad? Pero es muy común en la práctica, en el día a día, vemos los colegas que más detectan cuando la oscilación del humor es para abajo, ¿verdad? Exactamente. De hecho, salvo que sea una manía, que es algo muy visible, los casos de hipomanía, de euforia, suelen pasar de cierta manera desapercibidos, ¿sí? Es un problema diagnóstico. Los diagnósticos, el diagnóstico de los problemas de estado de ánimo es complicado porque generalmente en la hipomanía no se da un criterio que es muy importante, es el sufrimiento del propio paciente y la queja del propio paciente. Y justamente muchas de las cosas de hipomanía, si se ven separadas, pueden parecer más o menos. Y bueno, estaba con mucha energía o estaba muy entusiasmado o empezó a hacer este proyecto. Ah, qué bueno, está haciendo ejercicio físico, hizo 2 o 3 horas. O mirá, descubrió algo que le interesaba. Bueno, son todas cosas que en sí, por separado, son normales. Ahora, si se ve el conjunto y si se ve un antes y un después, entonces sí. Generalmente son los familiares los que reportan más estas cuestiones o se dan cuenta más de estos cambios cuando son más leves. Pero es un tema este de que, bueno, y por otro lado, también después está el problema con los pacientes que extrañan la hipomanía, por ejemplo, los pacientes con trastorno bipolar tipo 2. Extrañan eso de, no me estoy sintiendo como antes, no me siento tan bien como antes. Me gustaba más sentir que, bueno, que es una de las causas de que dejen la medicación y bueno, y que tengan una recaída. Bueno, pues muy interesante, sí, ese problema diagnóstico con respecto a los eventos hipomaníacos, sí, así mismo. Bueno, vamos a ver 3 grandes trastornos o 3 grandes clasificaciones nosológicas, a partir de la cual van a poder hacer varias clasificaciones o subclasificaciones. La primera es el trastorno bipolar tipo 1. La condición suficiente para hacer el diagnóstico es un episodio maníaco y vamos a ver en qué consiste justamente un episodio maníaco. El caso esos casos que habíamos visto, de por ejemplo la persona que se creía un profeta, el caso este de la persona que creía que podía reformar el mundo y ser presidente, son todos casos que entrarían más en esto. Fíjense que hay, para hacer el diagnóstico de manía, 2 criterios. El más importante es de intensidad. Generalmente las personas con un episodio maníaco terminan internadas muchas veces, porque bueno, es algo bastante extremo. Si han visto alguna vez por la calle personas desnudas, corriendo, eso puede ser algo coherente con un trastorno, con un diagnóstico de manía. El tema de personas que se suben a estructuras, a árboles, a antenas, a terrazas, también puede ir por este lado. Ya vamos a ver los criterios específicos. Bueno, el criterio temporal es de 1 semana y se sugiere tener cuidado con usar esto porque en verdad tiene que haber cierta intensidad para hacer el diagnóstico. Bueno, fíjense que el primer de los criterios, ¿se acuerdan los criterios numéricos? 3 o más, pero si el estado de ánimo más que expansivo, más que grandioso, es irritable, o sea que la persona está muy enojada, muy irascible, 4 o más. Bueno, fíjense el tema del aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza, que les sugiero que le digan grandiosidad. Acá hay algunas verbalizaciones al respecto. Imagínense una persona de 50 años que le dice a ustedes que se va a dedicar a los deportes para hacerse multimillonario. Y uno le dice, ¿a qué deporte te vas a dedicar? Al fútbol. Ajá. ¿Y cómo es eso? Contame. Y sí, voy a empezar a entrenar, me voy a probar en un equipo, no sé, vamos a suponer Olimpia, ¿no? O Cerro. Eh, no sé de qué equipo son. Doctor, usted es de Olimpia, ¿no?
obvio. Bueno, entonces, me voy a Sí, entrenar en amigo. Olimpia. Me voy a entrenar en Olimpia y voy a ser multimillonario con esto. Después seguro que me van a comprar el pase, me voy a ir a jugar a Barcelona, por ahí. No, no me gusta tanto España. Mejor me voy a ir al Bayern, que me gusta más Alemania. Una persona de 50 años. Medio que se van a dar cuenta que no es muy viable lo que nos está diciendo. Bueno, ese sería un ejemplo de grandiosidad. Un ejemplo de grandiosidad sería ese. Estas verbalizaciones son típicas de la grandiosidad y generalmente la grandiosidad está en el límite y puede ser no delirante o delirante. O sea, delirante es cuando ya es algo, yo soy el ganador del premio Nobel. O sea, no delirante es cuando algo verosímil, pero que verosímil entre comillas. Entonces, a veces es difícil hacer hasta dónde es delirante y hasta dónde no, pero bueno, la grandiosidad es algo que tiene que estar presente. 3 o más, 4 más si el estado de ánimo es irritable. La hiposomnia, se le dice hiposomnia a la disminución de la necesidad de dormir, no es insomnio. ¿Por qué? Porque no es que la persona quiere dormir y no puede, es que la persona 2 o 3 horitas y estoy bárbaro, estoy como nuevo, no me hace nada no dormir, estoy perdiendo el tiempo durmiendo, tengo tantas cosas que tengo que hacer. Bueno, este criterio de hiposomnia es muy importante porque es un criterio objetivo más fácil de determinar para los familiares. Todo lo que sea taquilalia, que la persona habla rapidísimo y cambia de tema y tema y tema, bueno, también. Todo lo que sea fuga de ideas o taquisiquia, esto es algo que se puede ver de dos maneras. Manera uno, en el discurso. La taquilaria y la taquisiquia suelen ser correlativas. O sea, si la persona habla muy rápido, no le podemos seguir. Bueno. La otra opción es que la persona nos diga como un síntoma esto. ¿Sabes qué? Mi mente está a full, no puedo parar de pensar. Y ahí ustedes pueden ver también si esto va más por el lado expansivo de yo soy un genio, vos sabés que yo entro acá y ya veo todo y ya saco miles de deducciones y pienso todo. O si va más para el lado de los síntomas mixtos o de la irritabilidad, de que no puedo parar de pensar, estoy todo el día pensando, no me gusta estar así. La distractibilidad es un factor que se ha reportado mucho cognitivamente. Cuando una persona está con un episodio maníaco, sostiene generalmente que supera a todo el mundo intelectualmente, pero cuando se la expone, si es que se la puede exponer, porque acuérdense que la mayoría de las personas con manía ni siquiera pueden sentarse y mantenerse quietas. Se ha visto que el rendimiento cognitivo se reduce porque principalmente suelen distraerse mucho, aumentan las probabilidades de tener accidentes de tránsito. O sea, es un estado que la persona está en cierto peligro y hasta incluso puede tener dificultades para prestarnos atención, para mantener la conversación, dependiendo la gravedad. La gravedad extrema de esto es que la persona directamente está sin poder focalizarse en 2 o 3 segundos en algo. El aumento de la actividad volitiva y o motricidad agitada, que son dos criterios que pueden ir uno o el otro, suelen verse de manera bastante extrema. Una persona que aparece 1000 kilómetros alejadas de donde estaba, porque se fue, una persona que sale a caminar y no para y se aleja muchísimo, una persona que tiene déficit en cuanto a los límites sociales. Pueden ver un poco esto si les interesa un poco el tema del cine. En la película Mr. Jones con Richard Gere, Mr. Jones es una persona que tiene trastorno bipolar tipo 1 y tiene conductas muy extremas, de repente saca todos sus ahorros del banco y se compra un piano de cola de no sé cuántos, $100,000, una cosa así, invita a todas las mujeres que ve a salir, tiene ese tipo de conductas extremas. Bueno, y por último, un aumento de todas las actividades que son placenteras y que tienen que ver, o sea, todo lo que tenga que ver con refuerzos positivos,
gastos, compras, relaciones sexuales, consumo de sustancias. Es algo que también se ve. Y bueno, 3 o más si la persona está expansiva, 4 o más de estos criterios si el paciente está irritable y más bien es que se enoja por todo. Bueno, se cree que en este problema, en estos problemas de estado de ánimo, lo que está generando una disfunción es el sistema de la regulación del estado de ánimo que regula cuántas recompensas tenemos, cuántos castigos tenemos, y que justamente lo que genera es que prepondere en un paciente estas manifestaciones extremas de búsqueda, expansividad, bien, en vez de estas cuestiones que tienen que ver con evitación. Bueno, se cree que Edgar Allan Poe tenía trastorno bipolar, no se sabe si tipo 1 o tipo 2. Se cree que Winston Churchill tenía trastorno bipolar tipo 2. Son casos de historia psiquiátrica. Esta pregunta, ¿quién me la puede responder? Sí puede tener algún episodio depresivo. Excelente pregunta. Bueno, pregunto porque ustedes ven que el criterio diagnóstico es solamente un episodio de manía. Uno dice, bueno, ¿y qué pasa si la persona está todo el tiempo maníaca, todo el tiempo, y sigue así, y sigue así? Bueno, en verdad, generalmente los episodios de manía se cortan, y se cortan porque no son sustentables. Primero, socialmente, o sea, una persona, vamos a pensar teóricamente, ficticiamente. Imaginemos que podríamos generar, no sé, de una manera farmacológica, una persona que esté con un estado de manía constante. Bueno, lo más probable es que termine o en una urgencia, o en la cárcel, o mejor todavía, en la urgencia del neuropsiquiátrico. ¿Por qué? Porque es algo extremadamente disfuncional. Nosotros cuando hablamos de manía tenemos que recordar que esto es más parecido a la gravedad y la afectación de un episodio de un brote psicótico, de una esquizofrenia, que a un paciente que está un poco exaltado, un poco sintiéndose mal, rompió algo porque se enojó, se cortó superficialmente, tipo los pacientes más borderline. Entonces, un episodio maníaco socialmente no es sustentable. Generalmente la persona termina sujetada de alguna manera. Neurológicamente, neuroquímicamente, endocrinamente, no es tampoco un episodio sustentable. Generalmente un episodio maníaco, o sea, una persona que tiene un episodio maníaco por un trastorno bipolar tipo 1 va a tener episodios depresivos también, que de hecho suele ser cuando tiene más conciencia, más insight de lo que le está pasando, cuando aumenta su capacidad reflexiva paradójicamente. ¿Por qué? Porque es por el sufrimiento esto, y quizás hay más chance que empiece a incorporar y aceptar que está teniendo un trastorno. Este modelo, Creed McLean, cuando fue entrevistado todavía estaba bastante agitado, o sea, bastante para arriba, y medio que se reía de lo que había hecho. O sea, salí desnudo en Times Square, jaja. O sea, todavía no había entrado mucho en conciencia que lo que había hecho realmente fue algo grave para él mismo y preocupante también, porque bueno, imagínense que hacer algo así es perder el control. Bueno. Una opinión también, profe, ahí Sí. para hacer hincapié en esa parte, ¿verdad? Muchas veces los pacientes no describen eso como algo desproporcional, como algo anormal. Nuestro expresidente acá del Paraguay, Fernando Lugo, ¿verdad? El monseñor Fernando Lugo, comentó él públicamente que él toma litio, ¿verdad? En una de las reuniones que él tuvo, hizo pública, ¿verdad? Que él toma carbonato de litio, ¿verdad? Uno de los timos reguladores, ¿verdad? Regulador del estado del humor. Y él describió, ¿verdad? Que él tenía temporadas, ¿verdad? De que siendo del clero,
siendo una línea espiritual, religiosa, no tenía control sobre él mismo y decía que había temporadas que no tenía una novia, ¿verdad? Tenía varias novias, ¿verdad? Capaz que no siendo de una línea espiritual, muchas veces no da el cuerpo a tener tantas novias, ¿verdad? A la vez, ¿verdad? Y bueno, Fernando tuvo esa energía desproporcionada que le activó toda esa esfera y bueno, él comentó, ¿verdad? Públicamente, ¿verdad? De que él entendió que al tomar el litio, le controló muchísimo esa esfera de energía que él tenía, ¿verdad? Que como él dijo, iba acompañada de disminución la necesidad de dormir. Bueno, es interesante eso porque, bueno, la hipersexualidad es un factor que suele estar presente y que a veces se ve cuando no genera tantos problemas de manera jocosa, porque, qué bueno, que... Bueno, en verdad es bien ver eso, más teniendo en cuenta lo contradictorio justamente con lo que decía profesar, y más también tratando de comprender que el tema del deseo sexual es algo que está regulado anímicamente. Es muy lógico que una persona con estado de ánimo para arriba va a tener hipersexualidad y una persona con estado de ánimo para abajo va a tener hiposexualidad. Es parte del todo. De hecho, creo que recuerdan en la clase pasada que se consideraba la hiposexualidad como un factor diagnóstico del trastorno depresivo mayor y antes también la hipersexualidad como un factor, de hecho es un factor diagnóstico dentro de todas las actividades placenteras que pueden aumentar. Entonces es importante y generalmente el aprendizaje de esto tiene un costo muy alto para los pacientes, tiene un costo muy elevado. Bueno. Entonces, la respuesta es, si hay un episodio maníaco, sí o sí va a haber un episodio depresivo, no necesariamente pegado. Puede haber un episodio de eutimia y después, pero sí o sí, no existe trastorno bipolar tipo 1 que no vaya a tener episodios depresivos. Solamente que hay una forma de diagnosticar a partir de los episodios presentes, pero se supone que una persona con un episodio maníaco, sí o sí, esto va a derivar después en un episodio depresivo y hay una explicación también neuroquímica con respecto a esto. Entonces, por eso el criterio diagnóstico suficiente es un episodio de manía. Bien, es importante saber esto. Bien, fíjense que esto se puede diagnosticar de manera bastante plural, de ahí los 541 trastornos mentales que hay en el DSM-5. Puede ser leve, moderado, grave, puede ser con características psicóticas. Recuerden que si es con características psicóticas ya van a comprender mejor esto, tiene que ser o delirios o alucinaciones, no pueden ser las dos juntas porque ya estaríamos sospechando de un trastorno esquizoafectivo. Fíjense que también se puede codificar si está en remisión, parcial, total, o sea, ha tenido un episodio pero ya está eutímico, o no especificado cuando no comprendemos bien si esto es por consumo de sustancia, por alguna enfermedad orgánica, por no cumple todavía todos los criterios diagnósticos. Eso está, y fíjense que se también codifica si es episodio maníaco, episodio depresivo o no especificado, bueno, en fin. Recuerdan que les conté el manual de Henry A. con respecto a los trastornos mentales. El manual de Henry A. con respecto a lo que él llama psicosis y trastornos maníacos depresivos tiene como 30 o 40 tipos de diagnóstico dependiendo de cómo va y cómo viene. Entonces, para simplificar eso, trastorno bipolar tipo 1, trastorno bipolar tipo 2, trastorno bipolar tipo 3. Después están las particularidades diagnósticas. Se imaginarán que un episodio maníaco grave generalmente es una persona que no puede mantenerse quieta, que se pone agresiva frente a los demás. Cuando veamos el tema de los pacientes agitados, vamos a ver justamente que una de las posibilidades de los pacientes agitados es los pacientes con manía. El tema de desnudarse no es un criterio en sí diagnóstico, pero los pacientes con manía moderada grave suelen tener esa conducta de desnudarse, de salir corriendo. Bueno, una particularidad, ¿no? Nada que ver, pero después de salir de un congreso en Curitiba, en la biblioteca de Curitiba, siento que alguien me agarra así.
miro para el costado, y era una mujer, creo, ¿no? De una 40 por ahí, desnuda, que me agarra así, bien fuerte. Entonces, bueno, me quedo mirando, así, me quedo riendo, me suelta y sale corriendo. Bueno, o sea, probablemente sea una persona, ¿no? Entonces fue medio llamativo. Le quería decir al colega que está al lado, mirá quién está al lado mío, pero nadie se dio cuenta. Yo vi, plum, vino, estuvo ahí agarrando un rato, plum, se fue. Así rápido. Bueno, son cosas que uno va a ver por la calle a veces. Buenos Aires es una ciudad, bueno, en verdad todas las ciudades grandes, Buenos Aires, Sao Paulo, ustedes van a ver mucho en la calle personas que pueden deducir que tienen trastornos mentales. Es interesante ver eso y poder tratar de ver eso con cierta curiosidad diagnóstica. Es importante. Bueno, por lo menos a mí me interesa mucho todo eso. Bueno, estas características ya las vamos a ver más adelante, así que las vamos a pasar. ¿Por qué? Porque se puede especificar también los tipos, los subtipos. Bueno, pregunta. ¿Pueden existir periodos de hipomanía en un trastorno bipolar 1? La hipomanía tiene un criterio de duración y tiene un criterio de intensidad. Los criterios sintomatológicos son los mismos, solamente que en la hipomanía generalmente la duración suele ser de 3 días a una semana, es el criterio numérico que no lo tomen muy en serio porque es difícil de determinar, pero sí el criterio de intensidad. La hipomanía no requiere internación, no coexiste o puede coexistir si es hipomanía realmente con síntomas psicóticos, así tipo, no, yo soy el rey del mundo, y es algo más que es lo que decía el doctor, que a veces se confunde con estar feliz, estar contento, estar entusiasmado, a veces se confunde con cosas porque el grado de disfunción es mucho menor. Así mismo, profe, a la hora de la práctica clínica cuesta un montón lidiar, ¿verdad? Con los familiares y con el propio paciente, donde te dice, pero doctor, él ahora está estudiando 2, 3 idiomas. Doctor, ahora él está vendiendo por internet productos y a la par trabaja en la casa. Es su mejor temporada, doctor. ¿Cómo puedes tomar esto como algo malo? O inclusive querer medicar este caso, o sea, lidiar, ¿verdad? En esa hipomanía donde hay un aumento de la energía, de sus pensamientos, se nota que no hay autocontrol y que evidentemente está con una energía que no tenía antes. Sí, sí. El tema está en las consecuencias, las deudas, por ejemplo. A lo mejor esta persona que está vendiendo por internet sacó un crédito enorme que no va a poder pagar. Cuando uno está con una hipomanía, es un proceso automático. Hay cosas que siempre es bueno comprender. Nuestra mente principalmente funciona en automático. La predicción de recompensa que tenemos, o sea, lo que vulgarmente se llama optimismo y pesimismo, funciona en automático, no tiene mucho que ver con los hechos, tiene mucho más que ver con cómo somos nosotros de personalidad y cómo está nuestro estado de ánimo. Si alguien le dio a otra persona un psicoestimulante muy fuerte, no sé, una anfetamina, algo así, la persona se va a volver optimista. Y eso es peligroso, ¿por qué? Porque justamente se supone que esto tendría que funcionar muy acorde con cómo es el entorno. No funciona así. ¿Por qué no funciona así? Bueno, hay varias hipótesis. La hipótesis más grande que es la del desfasaje evolutivo, que esto quizás funcionaba así primitivamente, pero ahora que el entorno es más complejo no funciona más así. Nuestra especie tiene una edad aproximada de 250.000 a 350.000 años, o sea que se consolidó nuestra especie. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos mecanismos muy primitivos para adaptarnos a entornos, o sea, seleccionados naturalmente por entornos muy primitivos, que hoy en día no tienen nada que ver. De hecho, nuestra genética es más vieja que la propia civilización humana. Eso también es otra cuestión interesante. Bueno, no, o sea, pueden existir periodos de hipomanía en un trastorno bipolar. Sí, sí pueden, porque acuérdense que cuando el estado de ánimo va subiendo o va bajando, a lo mejor pasamos de una hipomanía a una manía, de una manía a una hipomanía. También pueden existir periodos anteriores de hipomanía y de episodios depresivos en un trastorno bipolar tipo 1 también. Y lo que sí es un criterio también de demarcación, si hay un síntoma psicótico en un episodio anímico para arriba, ya estaríamos pensando más en trastorno bipolar tipo 1, que obviamente sería una
criterio de descartar trastorno bipolar tipo 2. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué es el trastorno bipolar tipo 2? Bueno, para hacer el diagnóstico del trastorno bipolar tipo 2, que es un trastorno bastante más benevolente que el trastorno bipolar tipo 1, o bastante menos discapacitante, si ustedes quieren, que el trastorno bipolar tipo 1, tenemos que tener dos condiciones suficientes, según el DSM-5, un episodio de hipomanía y al menos un episodio depresivo mayor presente o pasado. Bueno, fíjense que la diferencia entre la manía y la hipomanía es cuantitativa y también es de duración, pero se sugiere, todos los especialistas en esta temática sugieren que no se tome muy en serio el criterio temporal, que se tome el criterio de intensidad sintomatológica. Fíjense que esto de no es lo suficientemente grave, es complicado. ¿Cuál sería lo suficientemente grave? ¿Qué sería? Bueno, y justamente una persona con hipomanía está levemente adaptada a las circunstancias, no llama tanto la atención, puede sentarse y mantenerse quieta, puede mantener una conversación con ustedes, puede parecer que está muy entusiasmada y muy feliz, y esto que decía el doctor, no, ¿cómo? Mi hijo está mejor que nunca. Antes no tenía motivación, se sentía súper triste, incluso teníamos miedo que se dañe a sí mismo, y ahora está con 2 o 3 proyectos, hace ejercicio, se compró un montón de ropa nueva, cuida su imagen, hasta incluso está todo el tiempo viéndose en el espejo, dice qué lindo que soy, o sea, subió su autoestima, estamos muy felices. Bueno, es medio desagradable tratar de darle un feedback a los familiares de que en verdad, bueno, está bien que quizás comparativamente con antes ustedes lo vean mejor, pero eso que está pasando todo juntito, como ustedes lo describen, la hiposomnia, el tema del aumento de la intensidad de la actividad volitiva, da a sospechar fuertemente de que estamos viviendo un episodio hacia arriba. Y lo peligroso de esto son dos cosas: que se vaya demasiado para arriba y que de la hipomanía se transforme en una manía. Y lo segundo son las consecuencias. Son las consecuencias que tiene esto para el paciente. El criterio de duración: se supone que una manía, un episodio maníaco, dura más de una semana, y que un episodio hipomaníaco dura más de 4 días y menos de una semana. Es medio difícil, primero, de poder medir tal cual el criterio temporal, y segundo, me parece que ningún profesional hace el diagnóstico por este tema de los días, sino más bien por lo que ve en intensidad sintomatológica. Los criterios para la hipomanía son los mismos que para la manía, pero reducidos. Generalmente la grandiosidad es más bien que la persona se siente bien consigo misma, siente que puede lograr las cosas que quiere, no objetivos faraónicos, sino objetivos realizables, pero la persona se siente mejor consigo misma. El tema de la taquilalia, la taquipsiquia suele estar un poco más disminuido, generalmente suele haber más irritabilidad, que la persona pierde más la paciencia y regula menos la ira. Entonces, esto es importante también ver. Y bueno, estamos hablando de que esto también tiene episodios depresivos. ¿Qué sería técnicamente hablando un episodio depresivo? Bueno, el tema de mayor y menor es algo histórico. En el DSM-2 había trastorno depresivo, no, en el DSM-3, perdón, trastorno depresivo mayor y trastorno depresivo menor. Trastorno depresivo mayor era 5 o más de los síntomas durando 2 semanas. Y el trastorno depresivo menor era menos de 5, pero más de 1. Y la duración podía ser menos de 2 semanas. Posteriormente se sacó trastorno depresivo menor y quedó trastorno depresivo mayor, y quedó como un relicto histórico. Bueno, los episodios depresivos mayores o los episodios depresivos, en el CIE-10 está como episodio depresivo esto. Son 5 más. ¿Se acuerdan que vimos esto la vez pasada? De los siguientes síntomas, siendo uno u otro estado de ánimo bajo, anedonia o abulia. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto esto? El estado de ánimo deprimido,
la mayor parte del día, casi todos los días. Para chequear el estado de ánimo, ustedes pueden preguntar cómo se siente la persona, triste casi todo el día, o pueden evaluarlo comportamentalmente. ¿Ha aumentado sus actividades de aislamiento, de renuncia, de inactividad, de evitación? Bien. Disminución del interés, eso se llama abulia. Disminución del placer, eso se llama anedonia. Ustedes dirán, ¿por qué en el DSM y el CIE no se habla de términos técnicos? Porque se supone que son manuales que tendría que poder leer cualquier profesional de la salud y comprenderlos. Por eso todo lo que sea lenguaje técnico se trató de sacar y hacer lenguaje coloquial descriptivo, para tratar de generar mayor entendimiento, para que no sea solamente la jerga psiquiátrica, que es súper interesante y que es bueno manejarla, pero que no va a ser tan útil para comunicar estos diagnósticos con otros profesionales. Bien. El tema de la pérdida importante de peso, ¿se acuerdan que también lo habíamos visto? El insomnio o hipersomnia se considera insomnio a la disminución, menos de 7 horas, o interrupción constante, o dificultad para conciliar el sueño en cuanto a media hora o más. Y la hipersomnia se considera que dormir más de 9 horas, 2 o 3 días seguidos, ya estaríamos en eso. Bien. La agitación, el retraso psicomotriz, la astenia, que es la fatigabilidad fácil, los sentimientos de inutilidad y culpabilidad excesiva, y en verdad técnicamente no solamente son sentimientos, sino es un complejo de cognición y emoción, eso. La disminución para todo lo que sea bradisiquia y todo lo que sea congelamiento cognitivo, y la ideación suicida, que puede ir desde pensamientos abstractos hasta pensamientos concretos, hasta planes, hasta intentos. Bueno, son 9 criterios diagnósticos, se tienen que dar 5 o más por 2 semanas. ¿Qué pasa si se cumple menos de 2 semanas? Bueno, eso es más coherente con un tercer trastorno que se llama ciclotimia. En la ciclotimia no llega a haber una hipomanía en cuanto al criterio de duración de 4 días a una semana, ni tampoco llega a haber un episodio depresivo en cuanto a 2 semanas seguidas. Es una versión más leve aún del trastorno bipolar tipo 2 y más subdiagnosticada también. ¿Por qué? Y piénsenlo, 2 o 3 días mal, 2 días bien, un día muy bien, 2 días bien, 3 días mal. Suele generar cierta discontinuidad en cuanto a el deseo de consultar, de seguir un tratamiento, o sea, es lógico. Así como la fobia simple o la fobia específica. Es muy raro que un paciente consulte por fobia simple o fobia específica. ¿Por qué? Y medio que aprende a evitar lo que le genera la fobia y no consulta. Salvo que la fobia tenga que ser enfrentada por algún tipo de coerción ambiental. En la ciclotimia pasa algo parecido. Y también la ciclotimia se suele confundir con otros trastornos. El trastorno con el más se confunde es con el trastorno límite de la personalidad, que ya lo vamos a ver. Es totalmente distinta, pero, y como siempre habíamos hablado en otros años con el doctor, hay algunos autores que sostienen que quizás el trastorno límite de la personalidad sea una versión específica de estos trastornos del estado de ánimo. O sea, eso también es interesante ver las interfaces y la integración de los trastornos. Bueno, fíjense que el estado de ánimo hacia arriba genera algunas cosas y hacia abajo genera otras. Prácticamente afecta todo el ámbito de la conducta. Desde el ámbito emocional, de los intereses, actividades, predicción de futuro, psicomotricidad, ciclos de sueño, de alimentación, la manifestación del habla, de cómo la persona piensa, la evaluación subjetiva de la energía, la autoimagen, las conductas observables, genera ciertas dificultades específicas y tiene riesgos específicos. Los riesgos más específicos de los episodios depresivos justamente son estos problemas que están tan vigentes hoy en día, ¿verdad? Siempre, que son todo lo que sea conductas autolesivas, no autolesivas leves, sino conductas de autoeliminación. Esto es algo que
ha aumentado en la mayoría de los países con el tema de la pandemia. Bueno, ya vamos a ver con más detalle eso. La tercera gran clasificación, la ciclotimia o el trastorno ciclotímico. Fíjense que para hacer este diagnóstico tiene que darse 2 años como mínimo de episodios con síntomas hipomaníacos que no llegan a ser una hipomanía, generalmente por el criterio de duración, no llegan a los 4 días. Y episodios con síntomas depresivos que no llegan a ser un episodio depresivo, es decir, menos de 2 semanas. Bueno, generalmente la eutimia tiene que ser menor que la presencia de estos episodios y hay que hacer un buen diagnóstico diferencial entre un trastorno depresivo mayor y un trastorno bipolar tipo 2. Hay que ver también si esto no se debe al consumo de sustancias, porque el consumo de sustancias psicoestimulantes suele producir fluctuaciones en el estado de ánimo. Eso hay que descartar. Bueno. Y justamente hay que ver estas cuestiones, porque también fíjense que a veces el trastorno bipolar tipo 1 puede confundirse con algo un poco más complejo, que vamos a ver con más detalle cuando veamos los diagnósticos del espectro de la esquizofrenia. Fíjense que esta persona nos dice que va a reformar la física. Bueno, eso es un delirio congruente con el estado de ánimo, hacia arriba. Pero después que lo están persiguiendo, probablemente eso sea un delirio persecutorio. Que gran cantidad de mujeres están interesadas en él y lo acosan. Habría que explorar esto, pero como son viñetas diagnósticas, las viñetas diagnósticas tienen una particularidad que nos facilitan, que se supone que lo que nos está informando es algo relevante en términos psicopatológicos. Eso se llaman delirios erotomaníacos. Le han robado su fortuna de discos y que es un músico famoso, un delirio megalomaníaco. Bueno, estamos acá frente a un trastorno muy difícil de diagnosticar por los criterios diagnósticos necesarios para el mismo, los criterios de duración, que es el trastorno esquizoafectivo. El trastorno esquizoafectivo, por lo pronto, recuérdenlo como una mezcla de esquizofrenia y bipolaridad. Fíjense que realmente tener la posibilidad de saber lo que se nos pide saber es medio imposible. ¿Qué cosa? Durante 2 o más semanas en ausencia de un episodio mayor del estado de ánimo. Bueno, o sea, se entiende que es difícil poder determinar esto. Y los episodios mayores del estado de ánimo están presentes durante la mayor cantidad del tiempo de la fase activa y residual de la enfermedad. Es decir, nos está queriendo decir que esto no es un trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos, ni tampoco es un trastorno bipolar tipo 1. Bueno, ya lo vamos a ver con más detalle a esto. En el CIE-10, que también lo tienen ustedes, fíjense que es más fácil hacer el diagnóstico. Porque tiene que presentar los criterios de algunos de los trastornos del humor, depresión, trastorno bipolar tipo 1, tipo 2, y al menos de, fíjense, clara, de síntomas de uno de los grupos anotados. Y ahí hay sintomatología un poco más específica, que ya vamos a ver con la esquizofrenia. El eco, inserción, robo, difusión del pensamiento, que la persona nos diga que siente que su pensamiento hace eco, que le están insertando pensamientos, que le están robando pensamientos. Bueno, las ideas delirantes de control, de influencia o de pasividad, es decir, la persona nos dice que lo están controlando, que están poniéndole deseos dentro de él, que está no pudiendo controlarse porque alguien le hace hacer cosas contra su voluntad. Las alucinaciones auditivas, bueno, las ideas delirantes de otro tipo, las alteraciones del lenguaje o algunas cuestiones vinculadas con la motricidad como la catatonía, que ya vamos a ver más adelante. Bueno, acá hay algunos casos de video que no vamos a ver por una cuestión de tiempo. Bueno,
Los trastornos bipolares. Fíjense que la epidemiología varía según diversos estudios, del 1% al 6%. Generalmente se estima que los trastornos bipolares tipo 1 son un poquitito más prevalentes que los tipo 2 y que el trastorno bipolar ciclotímico no especificado es un poco más prevalente también. No hay mucha evidencia con respecto al cambio epidemiológico porque es un trastorno fuertemente genético. Lo que es interesante es la comorbilidad. Lo más probable es que si ustedes tienen un paciente con algún tipo de bipolaridad, sea probable que tenga algún problema con la sustancia, generalmente de manera compensatoria. Winston Churchill, por ejemplo, tenía los criterios para consumo, o sea, para dependencia de alcohol, por ejemplo. Un caso histórico y polémico también, porque hay muchos autores que dicen que no, que tenía trastorno depresivo mayor recurrente. Bueno. Pero otros autores dicen que tenía ciertas conductas expansivas que eran raras. Por ejemplo, hacer reuniones mientras se bañaba. Él se bañaba y hacía las reuniones ahí, le dictaba a su secretaria, él salía desnudo por ahí. Eran cosas medio excéntricas. Bueno, la temerariedad que él tenía con respecto al afrontamiento de las cosas, cuando iba al frente de batalla, él quería meterse ahí, una cosa muy alocada. Creo que nunca lo habrán visto a Hitler querer meterse en el frente de batalla. ¿Por qué? Porque, bueno, se supone que los líderes de los estados no participan en las batallas. La posibilidad de que mueran es demasiado costosa. Bueno, en fin. Los trastornos de ansiedad son muy frecuentes. También un problema de solapamiento que ya vamos a ver, probablemente esto sea algo solapado, es difícil a veces hacer un diagnóstico diferencial entre trastorno por déficit de atención y hiperactividad y los trastornos bipolares. Bueno. Y algunos trastornos del clúster B, como trastorno antisocial, trastorno límite, trastorno histriónico y trastorno narcisista. Un tema que es importante saber y que a veces no se maneja es que el curso de los trastornos bipolares es crónico. Doctor, ¿cuándo me voy a curar de esto? ¿Esto se cura? Yo ahora estoy súper bien, ¿para qué voy a tomar la medicación? Ya está, ya estoy curado. Bueno, el primer criterio de recaída de los trastornos bipolares es dejar la medicación. Y creo que pasa mucho. Usted debe observar mucho, doctor, este tema de ya estoy curado, ¿para qué voy a tomar si estoy súper bien? Ya pasó esto, yo ahora estoy muy bien, me siento bien, no estoy más enfermo. Esta dificultad para comprender que el curso de estas patologías, de los tres grandes grupos, es crónico. Por lo menos hasta ahora, hasta que surja algún tipo de tecnología terapéutica nueva. Y otra cuestión que es difícil comprender, que esto no se puede tratar sin medicación. Hay pacientes que dicen, bueno, yo tengo este diagnóstico, pero yo quiero probar con psicoterapia, solamente. Y uno le explica, mira, generalmente nunca se recomienda hacer un monotratamiento así, pero en este caso no es un tema de criterio, es un tema de guías clínicas. No hay posibilidad de tratar el trastorno bipolar sin medicación. Ni el 1, ni el 2, ni el ciclotímico. No hay reportes de que esto funcione sin medicación. No importa, de hecho se trató de crear una psicoterapia específica para esto, o sea, una adaptación, que era terapia dialéctica comportamental para el trastorno bipolar. Hasta ahora no ha funcionado sin medicación. ¿Es frecuente esto, doctor, que pacientes así quieran interrumpir, que digan, no, yo no quiero más la medicación, ya estoy bien, ya estoy curado? Tema del micrófono. Ahí está. Ahí estamos. Ahí está. Y es así mismo como está diciendo, profe. Llega un momento cuando el paciente hay una remisión de los síntomas, ahora, pero uno de los más intensos, ellos ya usan el término ya me curé, ya estoy bien, ¿para qué voy a seguir tomando? Si ya duermo bien, ya no hablo mucho, ya no digo cosas de repente incoherentes, no estoy más impulsivo, en mi familia ya me ve tranquilo, no estoy agresivo, entonces a partir de ahí quieren cortar la medicación. Entonces
por un lado. Por el otro lado, sabemos, ¿verdad?, que los fármacos tienen unos efectos adversos esperados, ¿verdad? Evidentemente, podría dar un aumento o ganancia de peso, ¿verdad? Un porcentaje interesante en algunos fármacos, ¿verdad? Siempre hacer un control general, la parte del hígado, el riñón de la gente que está tomando esta medicación, ¿verdad? Que cuestionan mucho eso, ¿verdad? Doctor, la medicación me da mucho sobrepeso, mucho sueño, doctor, el remedio me deja muy lento, entonces evidentemente eso hace que ellos tiendan a querer dejar la medicación. Sí, es un problema y también otro criterio de abandonar la medicación es cuando hay cierta expansividad, que bueno, más todavía cómo yo voy a depender de una medicación, si estoy tan bien, yo controlo todo mi cuerpo, puedo controlar todo mi cuerpo, yo controlo todo mi cuerpo. Bueno, lamentablemente no existe hasta ahora un ser humano que pueda controlar así todo su cuerpo y pueda decidir qué pensar, qué sentir, o sea, el estado de ánimo se controla en diferido, de última. Entonces es un problema, porque como ustedes reciben un paciente que les habla con mucha agencialidad, hay que tener cuidado también, ¿no? Eso no es ni bueno ni tampoco real. No sea, nadie controla su cuerpo, ojalá. Imagínense, bueno, ahora estamos medio bajoneados, vamos a subir un poco de serotonina, un poco de dopamina, un poco de ácido gamma aminobutírico, vamos a subir un poco, bajemos un poco el cortisol, un poco la adrenalina. Bueno, se entiende que es una ficción, ¿no? Bueno, el grado de discapacidad de los trastornos bipolares depende del tratamiento. Esto que van a ver acá es normal en todos los trastornos. Generalmente el grado de discapacidad es menor en los países desarrollados, como Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental. Es moderado en los países intermedios, como nosotros, y es más preocupante en países con sistemas de salud muy deficitarios, como África, por ejemplo. Amarillo es más, teniendo en cuenta a 180 a 100.000, y rojo es 135 por 100.000. Bueno, probablemente, difícilmente encuentren una heredabilidad más elevada en otros trastornos que en este. Fíjense que en un estudio que, miren lo que es esto, 19.124 pares de gemelos, para colmo del mismo sexo, o sea, wow, 93% de heredabilidad. Esto no es muy misterioso porque hasta incluso sabemos más en profundidad. Fíjense, este estudio de hace 3 años, el locus de los genes, el polimorfismo. O sea, fíjense que hay varios lugares de alteración que son estadísticamente significativos para los trastornos bipolares. O sea, es un trastorno que prácticamente es fuertísimamente genético. Esto es importante saber. Bueno, y algunas particularidades que son interesantes ver también, también del 2018, cómo afecta esto a, en este caso, las regiones corticales. Bueno, tomando todos los pacientes comparados con controles, se observa un adelgazamiento, un thinning de la corteza. Prácticamente, fíjense las regiones. Este cerebro así está muy lindo, ¿no? Para determinar. Prácticamente casi no hay una región no afectada, ¿no? Fíjense que está lóbulo frontal, occipital, parietal, temporal, o sea, todo bastante afectado. Bueno, y se ve el grado de afectación. Ahora, una particularidad que no se esperaba encontrar y se encontró en este estudio es esto que les voy a mostrar. Bueno, estas son las regiones más específicas. ¿Qué tal con tamaño del efecto? ¿Se acuerdan ustedes algo de estadística, de tamaño del efecto? Porque siempre recuerdo que, ¿se acuerda, doctor? Siempre cuando hablamos de repasar estadística, hay ciertos olvidos, correlaciones, tamaño del efecto, regresiones, bueno. Tarea pendiente siempre hay. Bueno, esa D es una D de Cohen. Cohen era un estadístico que lamentablemente, dicho sea de paso, se suicidó. O sea,
Cohen tenía problemas de trastorno depresivo mayor recurrente y lamentablemente terminó suicidándose. Era psicólogo Cohen y contribuyó mucho a las estadísticas con respecto al estudio de los tamaños del efecto, que es la magnitud, en la cual una variable se modifica a partir de intervención experimental o a partir de observación. Y la D de Cohen es de 0 a 30, un tamaño del efecto medio, de 30 a aproximadamente 80, medio, y de 80 para arriba, elevado. Bueno, van a ver mucho en metaanálisis e investigaciones experimentales. Fíjense las regiones, todas tienen una disminución con un tamaño del efecto medio, perdón, bajo. Pero esto llama la atención y está relacionado con la duración de la patología también. Ahora, sabemos que hay algunos factores que son neuroprotectores. Por ejemplo, una medicación que siempre da mucho miedo a los pacientes, hasta incluso hay una canción de Nirvana que se llama así, Lithium. Bien. El litio tiene un efecto neuroprotector aparentemente en los pacientes con bipolaridad. Fíjense que hay ciertas regiones que tuvieron lo que se llama thickening, que es un engrosamiento. Bueno, mientras que los agentes anticonvulsivos no tuvieron un efecto neuroprotector en comparación con los pacientes que toman litio. Esto es una particularidad, esto realmente no se esperaba encontrar en el estudio, pero es interesante ver. El tema del litio, ya lo van a ver con el doctor, es todo un tema complejo, el manejo, los niveles plasmáticos, y también me parece que todo lo que es el prejuicio que existe con respecto a esa medicación por parte de los pacientes. No, litio no, litio no, no, litio, me dieron litio, ya está, me van a internar ahora ya, dentro de poco porque me estoy volviendo loco. Y no es así, o sea, la idea es comprender y también la idea es ver que es uno de los tantos psicofármacos que pueden utilizarse y que ayudan a estos pacientes. Bueno, esto es algo interesante, ¿no? Un descubrimiento un poco interesante. Cambiando de perspectiva investigativa, la investigación en las redes neurológicas y la disfunción en la conectividad neurológica, fíjense que hay cierto reporte de una disminución y un aumento de conectividad en los pacientes con bipolaridad, por ejemplo, una disminución en la parte del giro parietal superior y el giro angular, un aumento en el giro inferior frontal orbital y en el núcleo calcarino, y una disminución en el núcleo cuneus y en toda la parte cerebral, del cerebelo. Las investigaciones con respecto al rol del cerebelo en el procesamiento de la información son muy interesantes. De hecho, hay una especie de correlación positiva entre el volumen del cerebelo y la inteligencia. Eso se los cuento, ¿no? Como una particularidad. Vieron que siempre se vio el cerebelo como más funciones de equilibrio, etc. Bueno. Bueno, y esta es una investigación un poco más vieja. Está sintetizada aquí. Acá está. Pero bueno, es interesante porque se ve justamente el nivel de activación en diversas regiones, según diversos estudios, Lim et al., una investigación ya vieja, 2013. Hicieron un metaanálisis y a partir de ahí reportaron qué cambios habían encontrado, por ejemplo, una disminución de la activación del córtex prefrontal, un aumento del córtex ventrolateral prefrontal. Bueno, fíjense, ahí pueden ver varias cuestiones interesantes. ¿Para qué exponemos esto? Porque es interesante que ustedes sepan que hay reportados cambios en los trastornos bipolares y que los trastornos bipolares tienen un correlato neurológico, neuroquímico importante. Bueno, fíjense, no sé si ven la animación. ¿Se ve la animación de esta imagen o no? Se ve, bueno, espectacular. Bueno, fíjense que hay disfunciones bastante generales en la bipolaridad. Hay una disminución de la materia gris en el córtex prefrontal, cingulado, órbitofrontal, el córtex cerebral fusiforme,
Mientras que hay un incremento en el córtex prefrontal ventrolateral, en el lóbulo, en los lóbulos, supongo, ¿no? Temporales, en el cuneo, en el lóbulo medial y occipital y en el cerebelo. Fíjense que cualquier aumento o disminución hay que ver en relación a sujetos control. Los aumentos o engrosamientos de ciertas regiones no necesariamente son buenos, por más que se cree esa cuestión de que, bueno, si aumentó mejor y si disminuyó peor, no es tan así. A veces esto dificulta la conectividad o hace que el procesamiento de la información no sea tan económico. Bueno, interesante ver esto. Bueno, rápidamente, para culminar, vamos a pasar este. Bien, muy bien. Este sí, vamos a ver. Fíjense, ¿qué pasa si ustedes tienen una persona que les dice que está cansada hace un mes, que nada le gusta, que está llorando casi todo el tiempo, que está aislada, que renunció, que hizo cambios muy grandes como dejar a su pareja, que está durmiendo casi todo el día? ¿Cuánto todo el día? Y estaré durmiendo 12, 15 horas por día y siempre tengo sueño, que bajó 15 kilos. ¿En cuánto tiempo? Vamos a suponer que nos dice, y no sé bien, pero me parece que en 2 meses, 3 meses habré bajado 15 kilos. Bueno. Y que está con ideación suicida de una manera pasiva, pero hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque está rezando para que Dios la lleve. O sea, es una ideación suicida con cierta cuestión de pasividad, pero hay que tener cuidado porque esto puede evolucionar. Cuando digo evolucionar es cambiar, no mejorar, para algo más peligroso. Bueno, fíjense que recuerdan los criterios diagnósticos del trastorno depresivo mayor, 5 o más de. Fíjense lo que tiene esta persona. Cansancio, vamos a ponerle astenia. Desmotivación, abulia. Nada le gusta, anedonia. Si hay abulia, la anedonia no suma al tema numérico, pero sí suma al nivel de gravedad. Llorar todo el día, aislar, renunciar a casi todo son indicadores comportamentales de estado de ánimo bajo. Hipersomnia, bajar de peso. Ya tenemos 6 criterios diagnósticos, ideación suicida. Esto vendría a ser, si tomamos esto como viñeta diagnóstica, un caso típico de un trastorno depresivo mayor. Fíjense esta segunda manifestación, que es un caso también de trastorno depresivo mayor, con algunas cuestiones que están vinculadas con, por ejemplo, sentirse tenso, bueno, sentirse inquieto, el especificador de ansiedad. Lo primero sería un trastorno depresivo mayor típico con características melancólicas. Esto segundo sería un trastorno depresivo mayor con características o con especificador de ansiedad. Bueno, fíjense, la sintomatología mixta siempre llama la atención y siempre da a pensar que quizás estemos frente a un trastorno bipolar no diagnosticado. Pero vamos a suponer que esto se queda así. Siempre es así. Que se mantiene esto. Estaríamos frente a un trastorno depresivo mayor con características mixtas. Aquí estaríamos frente a un trastorno depresivo mayor con algunas características que son atípicas. Generalmente el aumento del apetito es atípico. El aumentar de peso es atípico. La hipersomnia suele ser más tirando a lo atípico. Las sensaciones plúmbeas, brazos y piernas pesados también son atípicas. El rechazo, la sensación de referencialidad o rechazo social también es atípica. Y que el estado de ánimo sea reactivo también es atípico. O sea, este es un caso de trastorno depresivo mayor con especificador de atipicidad. Bueno, fíjense que en este caso tenemos una persona que está con
prácticamente la sintomatología melancólica, porque un exceso de culpa, falta de reactividad del estado de ánimo, sentir un momento del día, sentirse peor, despertarse 2 o 3 horas antes, en este caso, 3 o 4 de la mañana, falta de apetito y también todo lo que es enlentecimiento psicomotriz. Bueno, aquí tenemos un caso de una persona que escucha voces congruentes con el estado de ánimo. Si solamente tiene ese síntoma psicótico, esto probablemente sea un trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos, con especificador de síntomas psicóticos. Es muy normal que las voces reproduzcan las cogniciones. Fíjense que es una inútil, enferma, fea, que mereces esto, que te mereces morir. Bueno. Fíjense que esto también es un tipo de síntomas mixtos, porque está deprimido y de repente se siente que es el universo. Bueno. Y fíjense, en este caso, hay una sintomatología motriz nueva que es con síntomas catatónicos. En este caso también tenemos un trastorno depresivo mayor, pero que tiene una particularidad. ¿Cuál es la particularidad de este trastorno depresivo mayor? Fácilmente me pueden decir, rápido. La culpa. Bueno, está la culpa. Pero ¿qué más? ¿Qué episodio vivencial? Está, El embarazo. bueno, el embarazo. Un factor de riesgo para el estado de ánimo es el embarazo. Así como hay muchas otras patologías que se potencian por el embarazo, este también. En este caso sería un trastorno depresivo mayor con inicio en el parto o periparto. Es lo que antiguamente se llamaba posparto. Bueno, y este caso es un caso raro, pero yo he visto algunos casos así, pocos, pero he visto casos así, de personas que se deprimen cíclicamente y que la depresión es cronológicamente exacta. En cumpleaños, en aniversarios específicos, y ojo, porque hay una versión de esto, que es en momentos del año. Anteriormente se creía que esto era estacional, invierno-otoño, o estacional, déficit de luz, pero después se vio, y probablemente en un futuro se determinen o se deslinden dos especificadores, que también hay personas que en fechas específicas anualmente tienen episodios depresivos. Se dice de patrón estacional. Bueno, esto era lo del primer caso. Bueno, eso no lo vamos a ver. Bueno, el episodio depresivo mayor ya está. Los especificadores, fíjense, repasemos. Se puede dar con ansiedad. El primer caso que vimos era el segundo caso que vimos, una persona que decía que se sentía tensión y que sentía inquietud. Es un especificador diagnóstico. Generalmente no se hace el diagnóstico con especificadores, pero les sugiero que los vean porque es interesante. Con características mixtas, fíjense el segundo caso, esa persona que de repente se le aumentaba la autoestima, de repente hablaba más que lo normal, de repente tenía fuga de ideas, cumplía con características mixtas. Con características melancólicas, ¿se acuerdan el señor que lo iban a visitar y no sentía nada y sentía una culpa muy grande y se levantaba 2 o 3 horas antes por la noche? Bueno, es el caso típico, esta es una depresión típica. Todo lo que es anedonia, todo lo que es falta de reactividad, todo lo que es sentirse
con hopelessness, o sea, desesperanzado, generalmente un empeoramiento, una peoría del estado de ánimo por la mañana, un despertamiento antes, 1 hora, 2 horas antes que lo normal, generalmente una afectación motriz visible, pérdida de peso y la culpa excesiva. Caso clásico. ¿Se acuerdan que había una mujer que tenía estas características atípicas? ¿Cuáles? Una reactividad del estado de ánimo. Cuando estaba con amigos subía mucho su estado de ánimo. Pero también había aumentado mucho de peso. Dormía casi todo el día, sentía los miembros pesados y también se sentía rechazada socialmente. Este es un especificador de atipicidad muy interesante. Bueno, con características psicóticas, ¿se acuerdan los casos de la persona que de repente tenía delirios megalomaníacos? Y se acuerdan el caso de la persona que tenía alucinaciones auditivas congruentes con su estado de ánimo. Bueno. Con características catatónicas, la persona que tenía rigidez muscular, que estaba con dificultades, con movimientos voluntarios extraños, muy negativista, bueno, y no reportaba ecolalia y ecopraxia, que ya vamos a ver qué es, pero es repetir lo que se escucha o lo que se ve motrizmente que se hace. La catatonía en el CIE 11 tiene una entidad, o sea, es una entidad nosológica aparte. Es lo que tanto tiempo dijo Michael Alan Taylor, que tiene un libro que se llama Catatonía, y que él propone que es un diagnóstico aparte que puede ser también presente en la esquizofrenia o también presente en el trastorno depresivo mayor, con características catatónicas. La catatonía es un trastorno motriz bastante fuerte, profundo, y les pregunto, ¿qué personaje de la infancia? No, porque ustedes ya son muy jóvenes, no sé, de la infancia de sus padres, tenía una catatonía que era una actuación. No sé si ustedes se acuerdan de esto. Había un personaje muy famoso en la época que tenía catatonía, no se decía que era catatonía en el programa, pero que de repente, frente a un estímulo muy intenso, un susto muy grande, empezaba a tener rigidez, flexibilidad sérea, no podía hablar, mantenía una posición contra la gravedad por mucho tiempo. A ver si recuerdan. El Chavo. Bueno, muy bien, espectacular David, espectacular Sergio, muy bien. El Chavo del 8, la garrotera, aparentemente es una mímica de una catatonía. Bueno, fíjense que la catatonía puede manifestarse con varias características que ya vamos a ver con videos, porque también está la manifestación agitada de la catatonía, que es un poco más, infrecuente, más rara, o también con movimientos raros, agitados, manieristas. Bueno, la catatonía del trastorno depresivo mayor es rara en comparación con su presencia en la esquizofrenia. Bueno. El tema del inicio en el periparto, que es lo que anteriormente se llamaba posparto, y hoy en día se sigue llamando, o sea, denominando así, puede ser durante cualquier mes del embarazo y hasta 4 semanas luego del parto. Se puede hacer el diagnóstico trastorno depresivo mayor con inicio en el periparto. Un poco más raro, el patrón estacional. Bien. Y para que haya un patrón estacional tiene que haber por lo menos 2 episodios depresivos, por lo tanto tiene que ser un trastorno depresivo mayor recurrente. Tiene que haber una relación temporal regular. Puede ser un momento de año particular, puede ser una fecha y tienen que haber también, debido a que son episodios recurrentes, remisiones totales. Para hacer este diagnóstico, que es raro, tiene que haber por lo menos 2 años en los cuales se hayan producido por lo menos 2 episodios. Bueno, y justamente lo que se sugiere es que sea algo específico y no que sea parte de episodios recurrentes, que no sean cíclicos. Esto es importante saber. Bueno,
¿Mm? Entonces, esto es importante saber, y una cuestión que también es importante diferenciar son los trastornos depresivos del duelo. Mientras que los trastornos depresivos generan, salvo el atípico, una afectación anímica permanente, una disforia constante, un centramiento en el sí mismo, o sea, es egocéntrico en el sentido de que uno se siente inútil, se siente culpable, se siente sin valor. El duelo es algo bien específico que se experimenta por oleadas y que tiene que ver con la pérdida, en este caso, de un ser querido por fallecimiento. Y justamente el duelo afecta levemente el estado de ánimo, pero principalmente lo que genera son episodios emocionales específicos vinculados con los estímulos del duelo. La preocupación del duelo es alocéntrica, uno se preocupa por la persona que murió y por el vínculo que se ha perdido. Entonces el DSM-5 establece un criterio de diferenciación entre trastorno depresivo mayor y duelo. Bueno, mientras que lo que están viendo acá tiene que ver con un duelo muy fuerte, pero un duelo en sí, lo que están viendo acá tiene síntomas de depresión. Fíjense, eso es encerrarse, perder las ganas, la inactividad, el querer morir, el perder el sentido de la vida, la hipersomnia, la culpabilidad, la inutilidad. Bueno. Entonces, hay varias diferencias entre un episodio de duelo y los trastornos depresivos. Una cuestión que van a ver en el futuro es que en el CIE-11 se reconoce por primera vez lo que se llama duelo complicado, complicated grief, o duelo patológico. Se sugiere que sea complicado el término que se use, que es un trastorno mixto entre trastorno depresivo mayor y estrés postraumático vinculado con un duelo. Ya lo vamos a ver. Esto de mixto, tómenlo con pinzas, porque en verdad es una entidad nosológica aparte. Por lo pronto esto no está vigente, pero es algo que se suele ver. En el DSM-5 se sugiere como un trastorno a ser investigado mayormente para ser incorporado en el futuro. En el DSM-5 se habla específicamente de cuál es la diferencia para no confundir un duelo con un trastorno depresivo mayor ni viceversa. Generalmente, fíjense que en el trastorno depresivo mayor lo que está afectado es específicamente el estado de ánimo. Mientras que en el duelo hay una afectación emocional múltiple vinculada con la tristeza, vinculada con oleadas de malestar, una elevada valencia emocional, una preocupación que es alocéntrica, o sea, hacia el ser querido perdido, el vínculo perdido. El autoestima no se afecta en un duelo, pero sí se afecta en el trastorno depresivo mayor. Entonces es interesante ver esto. Si hay sintomatología de trastorno depresivo mayor en un duelo, es trastorno depresivo mayor. Esto es importante porque en el DSM-4 se decía que había que esperar de 2 a 4 semanas si había un duelo. Se criticó esto porque en verdad el duelo es un proceso normal. Todos pasamos por esto lamentablemente varias veces y vamos a ir pasando. Entonces, es algo que no es patológico y si hay un trastorno depresivo mayor por duelo. Acuérdense que el duelo es una situación muy fuerte que puede ser detonante, desencadenante de otros factores de riesgo de un trastorno depresivo mayor. El aislamiento, la inactividad, el dormir de más, el interrumpir actividades, consumir sustancias. Bueno, es importante manejar esto bien. Para terminar, ¿qué pasa con esas personas que hacen años que aparentemente están con el estado de ánimo bajo?
Generalmente es un nivel de estado de ánimo un poquitito más elevado que un episodio depresivo mayor moderado, pero es algo que se mantiene constante. Bueno, hay un diagnóstico para eso y es justamente lo que se llama distimia, trastorno distímico o trastorno depresivo mayor persistente. Fíjense que tiene que haber 2 años de sintomatología. En adolescentes y niños esto es muy raro, 1 año. Bueno, y tiene que haber justamente estado de ánimo bajo, de manera crónica, y 2 o más. Hipo o hiperfagia, insomnio, hipersomnia, astenia, baja autoestima. Fíjense que baja autoestima sí o sí está en el estado de ánimo en trastorno depresivo mayor, pero no es explícitamente un criterio diagnóstico. Dificultades para concentrarse o tomar decisiones. Y otro criterio diagnóstico que sí o sí está en el trastorno depresivo mayor, pero no se considera un criterio diagnóstico, es sentimientos de desesperanza, hopelessness. Bueno. Se sugiere que un trastorno depresivo mayor que dura más de 2 años se pase a distimia. Pero hay ciertas polémicas con respecto a si es el mismo trastorno o no, porque generalmente la distimia es un poquitito más leve, anímicamente, más constante, y es el famoso cuadro de muchas personas adultas mayores que hace 3 o 4 años, 5 años que están así. El famoso mi mamá es depresiva, mi papá es depresivo, que comentan los informantes. Bueno, vamos a terminar acá, porque después están otros trastornos, por ejemplo, el trastorno disfórico premenstrual, otros trastornos que ya nos vamos a ir un poco, ya los vamos a ver, pero que exceden el contenido de la clase de hoy. Quiero escuchar dudas y preguntas porque la próxima clase vamos a ver el tema de cómo se trata esto farmacológicamente, de cuál es la racionalidad de esto. Entonces, dudas, preguntas, comentarios. Queremos Súper bien la escuchar. presentación, profe. Muy Bueno, bueno. muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Dudas, comentarios con respecto a esto. Esto es algo que sí o sí van a ver. Son trastornos muy prevalentes. Doctor, entonces, así a resumidas cuentas, la diferencia entre el síndrome maníaco y el hipomaníaco radica principalmente en el tiempo y en la afectación de la capacidad social más que otra cosa, ¿verdad? Sí, excelente, David, pero dalo vuelta. Ponerle primero intensidad y después duración. La duración que o sea, principalmente es la intensidad del desajuste, de la desadaptación. Una persona con manía no pasa desapercibida, o sea, es algo muy llamativo, lo que dice, lo que hace, hasta incluso la motricidad está tan comprometida que la persona, como les digo, no puede mantenerse sentada durante 1 minuto. A veces es algo tan disfuncional que la persona se desviste, sale corriendo, se trepa a diversas estructuras, empieza a vociferar en contra de todas las personas, empieza a agredir de manera totalmente, vieron que ahora hay un término que se puso de moda, random, aleatorio. Bueno, en cambio la hipomanía es una persona que está muy entusiasmada, muy expansiva, pero que parece más adaptada, que no va a requerir internación, no va a requerir sujeción, por ejemplo, no va a ser el típico paciente agitado. Lo de la duración es un criterio para ayudar. Es un criterio complicado porque primero se dice, en verdad es muy difícil determinar cuándo empieza y cuándo termina algo. Y segundo, es un criterio complicado porque van a haber casos de que quizás la duración no se puede establecer por la disfuncionalidad, pero bueno, ténganlo en cuenta. 1 semana o más manía, entre 4 y 1 semana hipomanía, menos de 4 estaríamos hablando probablemente de afectaciones propias de
una ciclotimia o habría que ver bien específicamente qué está generando esas afectaciones. Sí, espectacular, David. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, Ingrid, Em, adelante. no me acuerdo con qué, si era que era con el episodio maníaco o el hipomaníaco. Era difícil de hacer el diagnóstico, o sea, la diferencia con ay, me olvidé el nombre, hiperactividad. ¿Cómo era Bueno, eso, doctor? bueno, está bien. Cuando ustedes hacen el diagnóstico diferencial, cuando veamos todos los trastornos ya van a ver ese tema de la problemática de los diagnósticos diferenciales. Una persona que está muy activa, una persona que tiene distractibilidad, ¿qué podemos pensar? Bueno, estará con algún consumo de sustancias psicoestimulantes, estará con algún episodio hipomaníaco. O, ¿qué pasa si hay una continuidad de esto? Entonces estaríamos pensando, y a lo mejor no es que está con un episodio del estado de ánimo alterado, a lo mejor es que tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces puede ser eso. Ahora, episodios maníacos no se confunden con trastornos, o sea, no es un criterio de diagnóstico diferencial. Entonces, está muy bien lo que estás preguntando, Ingrid. La agitación, la hiperactividad, la distractibilidad son criterios que se solapan en trastorno por déficit de atención e hiperactividad e hipomanía. Entonces es importante ver bien si hay una continuidad, si no, si hay episodios depresivos, si no, si hay otros síntomas, bien. Pero es interesante eso, lo mismo, ciclotimia y trastorno límite. Hay que ver bien si realmente es una afectación anímica fluctuante o si es una disregulación emocional. La disregulación emocional también genera estado de ánimo, o sea, reactividad de estado de ánimo, que es que el estado de ánimo por pequeñas cosas se va para abajo. ¿Cuál es el criterio más fácil para distinguir? Que generalmente en el trastorno límite hay estímulos específicos que tiran el estado de ánimo para abajo y generalmente la ciclotimia no tanto. Por otro lado, el trastorno límite tiene otras características, como por ejemplo el tema de las autolesiones, amenaza de suicidio constante, intento de suicidio constante, disregulación emocional, ambivalencia en cuanto a las relaciones sociales, inestabilidad de la autoimagen. Hay otros criterios que ya vamos a ver. Hay algunos criterios que se solapan, la impulsividad, por ejemplo. Entonces, es importante eso que dijiste, Ingrid, y que preguntaste. Bien, espero, ¿está satisfecha esa pregunta? Sí, sí, doctor, muchas gracias. Bueno. ¿Otras dudas, comentarios? Cuéntenos. Doctor, yo tengo una... Sí, Bueno, pregúntale pregúntale María, más ahora. pregúntale Ah, más. bueno, con respecto a los niños, ¿a los cuántos años más o menos ellos empiezan a tener estos signos o síntomas? Porque si es con respecto a niños, tipo, no sé cómo abarcar este tema. Bueno, generalmente el tema de la prevalencia y la incidencia de los trastornos depresivos en niños, por suerte, es menor que en adultos. No alcanzamos hoy, no vamos a alcanzar a ver toda la parte epidemiológica, comórbida, las hipótesis etiológicas del trastorno depresivo mayor y sus variantes, pero en niños es mucho menor. Los signos y síntomas son los mismos, solamente que se sugiere que se tome muy en cuenta el tema de la agitación. Es muy raro que ustedes encuentren un niño 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Es muy raro, es muy baja la prevalencia de episodios depresivos. Niños ya un poco más tirando a la última etapa de la niñez, que según diversos criterios es de 11 o 12 años, o sea, hasta 11 o 12 años, es un poquitito más prevalente, adolescencia un poco más prevalente todavía y adultos más prevalente. Entonces, los criterios diagnósticos son los mismos, solamente que se hace más énfasis en el tema de la agitación y se considera, por ejemplo, para una distimia, fíjense, una duración menor,
pero son los mismos criterios. El DSM-4 sugería que para niños puede ser una semana. Bueno, eso hay que verlo, el DSM-5 no. Entonces, es algo que también son los mismos criterios diagnósticos que se usan. Es mucho menos prevalente, es muy raro estadísticamente, pero hay casos, así como el suicidio infantil también hay casos reportados, son más escasos, son menos prevalentes por suerte, pero también hay en niños depresión. El problema es que, bueno, a veces la autoconciencia impide que quizás el niño se dé cuenta que está en un episodio depresivo. Generalmente en los niños se ven más signos que síntomas, o sea, se le da más importancia a lo visual, a lo que uno puede evaluar visualmente, que lo que la familia nos dice, que haya un cambio antes y después. Hay que tener mucho cuidado porque a veces esto puede ser producto de una situación traumática que haya pasado el niño, entonces hay que hacer un buen diagnóstico diferencial entre, por ejemplo, estrés postraumático y trastorno depresivo mayor en niños. Gracias, doctor. Creo que, David, querías preguntar algo también. Sí, doctor, yo quería preguntar nomás, yo sé que tal vez sea muy objetivo, pero por ejemplo, una situación de duelo por pérdida de un familiar, eso generalmente sería un desencadenante que podría conducir a un trastorno depresivo también, si no me Bueno, equivoco. bueno, Quería saber más bien cómo yo puedo identificar eso sin que se enmascare, que ese dolor por el duelo se convirtió en algo más serio o grave. bueno. Bueno, David, generalmente cualquier circunstancia de pérdida, cualquier circunstancia de estrés, frustración, puede ser un factor de riesgo. ¿Qué se puede hacer con esto en cuanto a identificación y prevención también? Bueno, todo lo que sea prestarle mucha atención al nivel de sociabilidad, al nivel de actividad, a el tema de la continuidad de las actividades previas o renuncia a esas actividades, a los patrones del sueño. El sueño regula fuertemente el estado de ánimo. Con el sueño nosotros podemos hacer cosas muy interesantes o muy malas. Si yo me pongo a dormir 12 horas por día, es muy probable que mi estado de ánimo se baje. Y lo mismo, si empiezo a tratar de privarme de sueño, también primero me voy a volver irritable, mi nivel de ansiedad se va a elevar y posteriormente es probable que también me afecte el estado de ánimo. Entonces, ver esos factores, también el factor alimentario, podrían ayudar primero a ver, esta persona está tratando de mantener dentro de lo posible su nivel de sociabilidad, su nivel de actividad, un poco más profundo para observar sus patrones de sueño, su alimentación, continúa con las actividades que se puede continuar. Si uno perdió un ser querido con el cual compartía algo, es lógico que no va a poder quizás continuar específicamente con eso, pero con otras actividades. Es importante eso. Entonces, la idea es ver, generalmente la mayoría de nosotros pasamos por duelo sin deprimirnos, pero es un factor de riesgo porque el duelo propende a que uno se retraiga y la retracción, las conductas de retracción son conductas de riesgo. El consumo de sustancia también, mucha gente cuando está experimentando un duelo, está con mucho dolor y trata de amortiguar ese dolor con algún tipo de sustancia. Generalmente lo más normal es alcohol. El consumo de alcohol constante lamentablemente no hace bien. Generalmente puede generar disrupciones o disfunciones neuroquímicas y eso puede propender también en el sueño. O sea, ustedes saben que el alcohol reduce los ciclos de sueño profundo, o sea, hace que el sueño se torne no reparador, por más que se usa para inducir el sueño, culturalmente no es una buena idea. Ese también es otro factor, el consumo de sustancias. Entonces, teniendo en cuenta esas cosas, David, que la persona más o menos mantenga su nivel de sociabilidad, que ahora está muy perjudicado por esta pandemia, que mantenga su nivel de actividad, que más o menos se duerma y se despierte a la hora que se dormía y se despertaba, que más o menos mantenga su peso, principalmente que no lo baje,
Es más normal que una persona con depresión baje de peso que suba. Que trate de no compensar el tema del dolor con sustancias y que continúe con las actividades que fácticamente puede continuar serían criterios buenos, preventivos y también signos de que la persona está manteniéndose anímicamente bien a pesar de lo que sucedió. Es complicado porque el tema del duelo también implica ciertas, o sea, por ejemplo, cerrado por duelo y cosas por el estilo, ¿no? O sea, cierta tendencia a la inactividad. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios? Bueno. Entonces, vamos a cerrar la clase de hoy. La próxima clase vamos a ver la parte psicofarmacológica. Nos quedó porque la parte diagnóstica era un poco amplia, la parte también de epidemiología, todo lo que es prevalencia, todo lo que es comorbilidad y todo lo que es cuestiones neurológicas, endócrinas, inmunológicas de los trastornos depresivos, que es muy interesante. Principalmente la parte inmunológica es muy interesante y las interfaces entre las hipótesis diagnósticas. Bueno, muy bien. Repasen, lean todo lo que son los criterios diagnósticos de los trastornos bipolares y de los trastornos depresivos. Van a ver que hay algunos que no hemos visto todavía, como por ejemplo el trastorno disruptivo del ánimo, el trastorno disfórico premenstrual. Hagan énfasis en lo que hemos visto, así ya van incorporando diagnósticamente estos criterios. Miren que primero empezamos lento, pero después vamos a ir cada vez más rápido y se van a ir agregando trastornos. Si los van incorporando les va a ser muy fácil. Y si no, se va a juntar mucho para lo último. Entonces es importante ir incorporando estas características de estos trastornos, estos criterios diagnósticos, los criterios de duración. Cualquier duda o comentario, fíjense. Entonces para la próxima repasen esto que estuvimos viendo. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Dale, Bueno. doctor, perfecto. Gracias. Cuídense mucho, mucha fuerza. Nos estamos viendo entonces dentro de una semana. Hasta doctor. Éxito. Nos vemos, muchachos. Bueno, Chao, chao. nos vemos, Gracias. doctor. Chau, chau. Chau, chau. Gracias. Chao.